Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. La del poeta maldito es una figura clásica en la Europa de los últimos 200 años. Más o menos extravagante, tocado con un algo genial y excéntrico y enfrentado a las opiniones mayoritarias. Si algún hombre merece ser considerado un poeta maldito, ese es Ezra Pound. Su historia no les dejará indiferentes. Con Ezra Pound estamos sin duda ante uno de los más grandes literatos de la contemporaneidad. Hombre siempre cordial y afable, Pound fue impulsor de creadores como Robert Frost, James Joyce, Rabindranath Tagore o T.S. Eliot, de quien era amigo personal, al igual que lo era de William Yeats, a quien consideraba el mayor poeta vivo. Emigrado de los Estados Unidos a Inglaterra, la poesía de Pound bebía de las fuentes medievales y de los escritores del XIX, traducidos bajo una precisión conceptual moderna. Durante toda su vida estuvo fascinado por culturas exóticas y lejanas, bien en el tiempo o en el espacio. Primeramente por la cultura japonesa y más tarde por Confucio y la literatura china, sobre todo mientras militó en el imagismo. Tras su marcha a París en 1920 comienza a detectarse en su obra una preocupación política y social. Tomó contacto con el dadaísmo y se trató con Tristan Tzara y Fernand Leyer. Amante de la música y músico él mismo, Pound escribió allí una serie de obras para violín y hasta un par de óperas. La mudanza a Italia 4 años más tarde resultaría decisiva en todos los aspectos, porque se convirtió en un admirador del fascismo y de su líder, Benito Mussolini. Al tiempo estaba desarrollando un agudo antisemitismo que le llevó a acusar a los financieros judíos, muchos de ellos norteamericanos, de atizar la guerra contra Alemania y más tarde también contra Italia. En 1939, con el estallido de la guerra, se ofreció a realizar propaganda a favor de Italia y del fascismo, expresando la condición de que no les sea pedido nada que repugne a su conciencia o a sus deberes como ciudadano americano y que se le permita una libre expresión de su opinión en todo aquello en que él se haya cualificado para tenerla. Efectuó varios llamamientos a la paz y cuando Estados Unidos entró en la contienda, en diciembre de 1941, trató de volver a su país, aunque las autoridades norteamericanas hicieron todo lo posible para impedirlo. Siguió entonces con sus locuciones en Radio Roma, desde donde hablaba al público varias veces a la semana, presentándose como aquí la voz de Europa y denunciando lo que llamaba la usurocracia, esto es, el imperio de los intereses del dinero. Entre tanto, seguía elaborando su obra Los cantos, de carácter épico, que había comenzado en 1917 y que trataba de convertir en una explicación completa de la cultura a través del lenguaje y la mitología para concluir en la política y la economía. Cuando el devenir de la Segunda Guerra Mundial se volvió contra la causa que defendía Pound, este no dudó en mantener su compromiso. Así, tras el regreso de Mussolini a la escena política en 1943, aceptó responsabilidades políticas, culturales y de propaganda en la efímera República de Saló. En mayo de 1945, cuando los aliados conquistaron Italia, fue tomado como prisionero. Le mantuvieron en una celda de castigo a base de pan y agua y en la más completa oscuridad, tratando de atemorizarle diciéndole que iba a ser ejecutado. Después fue encerrado en una jaula y depositado en mitad del campo a la intemperie, y luego paseando en la jaula a merced del populacho que le insultaba y escupía. Una vez en los Estados Unidos, Pound fue enviado 13 años a un manicomio donde pasó una parte del tiempo en una celda sin luz. Los pocos amigos influyentes que no traicionaron su amistad consiguieron al fin sacarlo de allí en 1958, pese a la presión que destacados izquierdistas ejercieron para que permaneciese en prisión. Se estableció en Venecia, donde moriría en 1972 después de pronunciar una breve despedida. Acabó la comedia, los aplausos durarán siglos y yo los escucharé desde la casa del Eterno. Don Fernando Alonso Barahona, muy bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, una figura compleja y complicada la que vamos a tratar hoy. Él nace en Idaho en 1885 y es un hombre que no solamente es poeta, sino que abarca una serie de conocimientos, de saberes, de actividades, como la poesía, el ensayo, la crítica, también la música, y es obligado a dejar una cátedra por ser considerado un tipo demasiado bohemio. Sí, es un hombre que procede de una familia acomodada en Estados Unidos. Su padre había trabajado como registrador de la propiedad, después había trabajado en la industria, en la moneda, en la Casa de la Moneda, y allí a Ezra Pound, de joven, le había impresionado ver las monedas, los billetes. Después toda la teoría del dinero tendría una gran influencia en su pensamiento económico, puesto que aquí nos encontramos ante un poeta que además le encantaba la economía, le encantaba la política, la sociedad.
Tiene una educación amplia, está en una academia militar donde aprecia y aprende el sentido de la disciplina, empieza a estudiar artes liberales, lo que sería filología, y por fin se licencia en la Universidad de Pensilvania en filosofía. Y efectivamente en 1908 le contrata como profesor suplente de las lenguas para enseñar francés y español, porque él dominaba perfectamente el español. Además hizo una tesis sobre Lope de Vega y allí tuvo problemas con los profesores, con las autoridades, y al final le expulsaron por un hecho anecdótico, que es que había conocido a una actriz que le pidió acceso a asilo durante una noche porque no tenía dónde dormir. Él la llevó a su habitación, después se montó un escándalo y tuvo que salir de allí. Realmente él pudo decir aquello de no hay mal que por bien no venga, porque recibió una indemnización, y ello, junto con la ayuda de sus padres, fue lo que le permitió viajar a Europa y hacer un largo periplo por varios países europeos y realmente asistir o fortalecer su gran pasión, que era la poesía. Él, de joven, de muy pequeñito casi, se prometió a sí mismo que intentaría ser el mejor poeta que había existido, y si no, pues renunciaría al intento, y realmente fue uno de los grandes poetas del siglo XX. No estuvo lejos de conseguirlo, la verdad. Su obra fundamental es Los Cantos, se tiró décadas construyéndola, y realmente era algo más que una mera obra de poesía, podemos decir. Era un intento de interpretación a través del lenguaje, a través de la mitología, de la política, de la economía, pues un poco me atrevería a decir, de todo o casi todo. Sí, Los Cantos es una especie de la Divina Comedia, una adaptación de lo que Dante Alighieri quiso hacer en la Edad Antigua. Hay que señalar que la poesía de Ezra Pound bebe en las fuentes antiguas. Él le cantaba el romance, el provenzal, el poema del Mio Cid, y después lo adapta al modernismo y lo adapta desde su propia visión, de una visión absolutamente personal, absolutamente revolucionaria. En este sentido, Los Cantos son 800 páginas, 116 secciones, 8 grandes capítulos que se pueden leer de manera independiente, porque los inicia en 1915 y empieza a publicarlos antes de 1920 y lo termina en 1962, o lo termina relativamente, porque hasta el final de su vida, cuando ya la salud le empezaba a quebrar el ánimo, pues intentaba o seguía remozando, revisando y matizando algunas de las obras. Los Cantos no tienen un argumento propiamente dicho, pero sí que hay una leve trama argumental. Son dos personas y algunos animales que van visitando, van viajando a través de un barco, y entonces se le va apareciendo grandes escenas de la literatura, de la historia universal. Entonces vemos como en unos poemas, que repito, pueden leerse independientemente porque se han hecho a lo largo de muchos años, pues aparecen figuras políticas, Malatesta, se habla del Cid, aparecen poetas, el Imperio Romano, el Imperio Chino, Confucio. Es realmente una divina comedia hecha en el siglo XX, una obra absolutamente magna, por encima de cualquier capacidad de un poeta contemporáneo, de un poeta de cualquier siglo. Por ahí quedan como una gran obra maestra, quizás incompleta, aunque él lo terminó, pero probablemente será toda la obra de su vida. Es una visión personal del mundo, de la cultura, de la épica, de la lírica, a través del prisma poético de Pound. T.S. Eliot, Yeats, Lawrence, James Joyce le deben mucho el conocimiento del público a la labor de Ezra Pound. Sí, cuando él viaja a Londres, que viaja con muy poquito dinero, con la ayuda de sus padres, pero allí enseguida pues empieza a hacer traducciones. Él es una persona activa y empieza a conectar con todos los círculos que hay en la época. De hecho, allí conocerá a la que fue su mujer, a Dorothy Shakespeare. Solamente le faltaba la E para ser como el gran William Shakespeare. Al que él detestaba, por cierto. Sí, efectivamente. Paradójicamente sí le detestaba, como también detestaba el romanticismo y determinados poemas de unos siglos anteriores. Dorothy Shakespeare era hija de Olivia, que era la amante de William Randolph Yeats. Esa fue la principal razón por el viaje a Londres. Decía, quiero conocer a Yeats, que es el mejor poeta vivo. Y allí empieza a conocer a un montón de personas que luego serían famosas. T.S. Eliot, el más importante de todos ellos, porque Eliot fue amigo personal suyo y además él le corrigió, le matizó y le dio consejos de cómo terminar The Waste Land, La Tierra Baldía, una de sus obras maestras. Y con Yeats llegó a ser también su secretario particular, de tal manera que tenía también una pequeña aportación económica por hacer esas ayudas. Allí también se dedica al pensamiento político. Empieza a escribir en The New Age, que es una revista de una izquierda intelectual, fabiana, de un socialismo no marxista, como una tercera vía entre el liberalismo y el socialismo marxista. Hay que recordar que por aquellos años también está en Londres Ramiro de Maeztu. Es realmente una efervescencia cultural la que él vive allí y que le permite pues empezar a autopublicarse sus primeras obras, a lanzarlas por toda Europa, sobre todo por el sistema británico, y consigue el apoyo y la amistad de esta gente. Hay que decir, como también tema muy importante, que él les ayuda. Él realmente, dijo Hemingway, que dedicaba una parte del tiempo, una quinta parte del tiempo a su obra y las otras 4 quintas partes a ayudar a otras personas, a Eliot, a otros personajes que han sido famosos y a otros que no lo fueron. Es realmente la efervescencia cultural en estado puro lo que vive Ezra Pound en Londres.
Bueno, a Ezra Pound, como a mucha gente de aquella época, de esa primera mitad del siglo, en donde en Europa impactó todo lo exótico, todo lo que se veía como la curiosidad de lo ajeno, digamos, también le influyó enormemente todo eso. Bien fuera lo lejano en el tiempo o lo lejano en el espacio. Por ejemplo, la Edad Media, lo provenzal para él tenía un enorme atractivo. Y luego también todo lo oriental. Y de hecho él hizo traducciones de Confucio, que luego dieron lugar a muchas polémicas por el tipo de traducción que hacía. Pero fue un hombre profundamente, digamos, impregnado de esa idea de atracción por el exotismo. Sí, en ese sentido sería uno de los últimos artistas renacentistas, puesto que pretendía saber o empaparse de todas las artes y unir lo mejor de Oriente con Occidente. Ezra Pound es un escritor norteamericano, pero realmente es europeo, así como Eliot, que nació en Gran Bretaña, pero es más americano. Walt Whitman, que era entonces el gran poeta americano de aquellos momentos, es puramente americano, pero realmente Ezra Pound está empapado de esa cultura europea que le entronca después con los descubrimientos orientales. Él se hace un gran experto en haikus, en esos poemas pequeños al estilo japonés que están llenos de conceptos y llenos de belleza. Traduce a autores contemporáneos de Japón y a Confucio. Confucio, además, se convierte en una de sus grandes inspiraciones. Luego le llega a entroncar con Mussolini cuando llega el momento de conocer al presidente o al líder italiano y de hacer un movimiento político, y se deja influenciar por teorías económicas, la teoría del crédito social que introduce H. Douglas, un economista de la época, y es una teoría que es como una tercera vía, por así decir, de lo que entonces eran el comunismo y el capitalismo, y eso a él le va a enriquecer espiritualmente y técnicamente y le va a abrir una serie de caminos, porque realmente no hay nada que quede a su margen, desde la historia, la sociedad o la política. Hay que recordar que después de Inglaterra él va a Francia. En Francia conecta con la generación perdida, no solamente con los franceses, con Tristan Tzara o con Jean Cocteau, sino también con esos autores americanos, John Dos Passos, Ernest Hemingway, que forman eso que se llama la Lost Generation, y que Hemingway retrata a la perfección en su novela Fiesta, que luego fue llevada al cine con Tyrone Power, Ava Gardner y Rolf Linney, que representa exactamente cómo se sintieron aquellos intelectuales europeos. Pero en realidad Ezra Pound no pertenece a ellos. Ezra Pound no estaba en decadencia, estaba lleno de vida y enseguida va a dar el salto para intentar esa revolución de los sentimientos, esa revolución de la poesía y esa revolución de la sociedad. En 1924 se marcha a Italia y conoce la Italia de aquel año, en donde el fascismo se había adueñado del poder hacía un par de años, donde Benito Mussolini era el líder, y a él, como a mucha gente de aquella época, le impactó enormemente Benito Mussolini. Su digamos, pecado fue que mientras otros, qué sé yo, Gandhi o Churchill, después tuvieron tiempo para desdecirse de alguna manera, el pecado de Ezra Pound fue que él sí perseveró en esa admiración por Mussolini y por el fascismo. Sí, en eso que decía antes, de esa adaptación del pensamiento de Confucio, el pensamiento oriental, a lo que ve en Mussolini, que hay que ponerse en aquella época. En aquel momento el fascismo era lo nuevo, era una teoría nueva, revolucionaria. El futurismo de Marinetti se hace fascista también y no tiene nada que ver con las caricaturas que han llegado en la época actual. Mussolini recibe a Ezra Pound en 1933 y él se queda fascinado. Uno de sus amigos dice que igual que Hegel lo estuvo por Napoleón un siglo antes, y ahí él le regala una serie de libros, Mussolini los recita y además le habla de que la poesía tiene que ser una de las puntas abiertas del nuevo sistema, le habla del papel del intelectual y aquello realmente le emociona. La vida personal también influye en estos momentos que tiene en Italia. Hay que señalar que Ezra Pound, que estaba casado con Dorothy Shakespeare, sin embargo tuvo un amante que le duró también toda la vida, que era Edna Rich, y además ambas eran unas personas brillantes, incluso llegaron a vivir juntas en algún momento en Italia. Su mujer Dorothy era pintora, pertenecía al vorticismo, era una mujer, una intelectual de gran categoría artística, mientras que Edna Olga Rich era violinista, una gran músico. Ellos viven con él en Italia tiene sus dos hijos y él ahí empieza a participar directamente en la política, en el pensamiento, sin renunciar a su idiosincrasia, pero consigue ver que aquello que está intentando con los cantos, que es crear un mundo nuevo, pues encuentra un horizonte nuevo que puede romper ese capitalismo que él odia, sobre todo por el tema de la usura, sobre el tema de los intereses económicos que rompen el nervio y la poética artística, y con ese comunismo que tiene un materialismo que también rompe en último término la belleza. Eso le lleva a participar en esta política, porque realmente él era ambas cosas. Realmente su poesía no es política, salvo algunos de los cantos de Pisa que sé que están dedicados a personajes políticos, pero realmente consigue ser ese hombre total que no es ajeno a nada de lo que circula durante todo su tiempo. Ezra Pound escribió al respecto aquello de que el capitalismo nos coloniza el alma, ¿no? Y veía
pues los intereses del dinero superponiéndose a, digamos, sobre todo al artista, ¿no? Dirigiendo al artista hacia el éxito comercial en lugar de dirigirle hacia lo que tendría que hacer hacia el arte. Es curiosa su fuerte, digamos, conversión, vamos a llamar así, o su fuerte deriva hacia el antisemitismo, porque en aquel momento el fascismo de Mussolini en absoluto era antisemita, incluso en el Partido Nacional Fascista los judíos estaban sobrerepresentados, es decir, había más judíos proporcionalmente de los que existían en la sociedad italiana, pero él sí se hizo muy fuertemente antisemita. Sí, aunque es verdad que mantuvo a sus amigos judíos, sí, porque probablemente más que a la persona, lo que odiaba era ese sentimiento de la usura que estaba representado por algunos poderosos judíos de la época. Es decir, que Ezra Pound, aunque estuvo sobre todo en Italia, pero tampoco diferenciaba o también admiraba a Alemania, a todos los fascismos de la época. Y él fue fiel siempre a ese pensamiento que estaba sobre todo imbuido del odio hacia la usura. Él en uno de los poemas de los Cantos, un poema precioso pero muy duro, señala cómo de la Francesca, Bellini, todas las grandes obras de arte no son compatibles con la usura, cómo la usura rompe el auténtico interés, rompe la poesía, rompe el crecimiento, rompe el desarrollo. Y eso, unido al pensamiento económico que tenía, pues le hace odiar a todo lo que él considera como un gran sistema financiero. Por eso en 1930 se entrevista con algunas personalidades, con senadores, con políticos y trata ya 2 años antes de Pearl Harbor, de hablar de las bondades de los sistemas nuevos que hay en Europa y de convencerles para que no entren en esa guerra. Y llega a escribir que eso es una guerra que va a ir en contra de los intereses de las personas más desfavorecidas porque va a estar hecha por la alta finanza. No lo consigue y entonces pues volverá a Italia, donde seguirá fiel a un destino que será un destino cruel, porque realmente le convertirá en un poeta maldito, porque no se acobardó, sino que siguió hasta el final, hasta el último momento. Él apoyó particularmente después de que Mussolini fuera depuesto, cuando se creó la República de Salò, que fue donde tuvo más responsabilidades, digamos, es decir, cuando todo estaba perdido o todo aparentaba estar perdido, como en efecto luego sucedió. Su cautiverio, una vez que termina la guerra, cuando es apresado en mayo de 1945, fue verdaderamente terrible. Fue encerrado en una jaula, después de haber sido encerrado en una habitación absolutamente sin luz, y después en esa jaula se le paseó durante horas y horas para que la gente le escupiera y le insultase, ¿no? Después de lo cual lo mandan a Estados Unidos y se pasa 13 años en un manicomio. Sí, realmente fue una auténtica tortura. Es verdad que él estuvo hablando desde 1939 en esa Radio Roma de todo lo que quería, de temas de política, de arte, y defendiendo la participación o el liderazgo de Benito Mussolini, que después tiene ese heroísmo de no huir cuando cae Roma, cuando Mussolini es depuesto y encarcelado, pues él permanece allí escondido, y cuando Otto Scocerni le libera y se crea la República Social Italiana, pues él se presenta allí y efectivamente, aunque ya es media Italia nada más, pero él tiene responsabilidades artísticas y además se mete en todo, porque observadores de la época dicen que tanto escribía pues una serie de panfletos, como organizaba actos culturales, como hacía traducciones, participaba en la radio, era realmente una implicación completa. Es acusado de alta traición y le llevan al juicio. Y ahí sí que, después de esa tortura vergonzosa, donde le meten en una jaula y les ponen para que no pueda dormir a la luz por la noche, a la luz del sol por el día, pues realmente sus amigos lo que consiguen es casi que se finja ser loco, porque aunque ha habido cierta controversia, pero los estudios contemporáneos señalan, y psiquiatras que le conocieron, que no estaba loco, no lo estuvo en ningún momento. Otra cosa es que tuviera luego a los 13 años pues algún tipo de medicación complicada, pero sus amigos consiguen que le declaren pues que no estaba en su sano juicio, y entonces le llevan a ese manicomio donde estará 13 años. Los primeros de una manera más dura, pero en los segundos, pues la última parte, pues ya tiene mucha gente que la apoya, sus antiguos amigos, Eliot, Hemingway, Jean Cocteau, intelectuales de izquierdas y de derecha, Giovanni Papini, que hablan en su... Y sigue recibiendo premios, sí, mientras tanto. En el año 49, pero eso fue además un premio, el premio Bollingen de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es un premio semioficial que lo patrocina Thomas Eliot, que sigue siendo su amigo y su discípulo en algún modo. Eso es crea una auténtica polémica cultural, porque es un premio que es inoficial, pero es casi oficial, y el que, estando esta persona, si no en la cárcel, pero realmente encarcelado en un hospital psiquiátrico, tenga uno de los premios prestigiosos de la Biblioteca del Congreso, es uno de los elementos que va a forzar a que años después, en 1958, le consigan liberar, con la promesa de no vivir en Estados Unidos, pero él sale, entonces decide volver a Italia, a Venecia, y allí vivirá con la hija de su amante, porque con su hijo, con la persona que estaba casado, no se va bien. La hija se había casado con un noble italiano y tenía posesiones y un medio de vida económico importante, y él allí vuelve a Italia, donde va a permanecer en silencio, apenas hablar, aunque va a seguir teniendo una vida cultural mientras la salud se lo permite amplia, pero va a permanecer en silencio, ese silencio del poeta que ha visto que su mundo se ha derrumbado, pero que no quiere hablar para no ir en contra de todo aquello que ha defendido y a todo aquello que ha sentido desde el comienzo de su existencia. Claro, él fue en resumidas cuentas, un rebelde, un disconforme, un revolucionario que se
definió a sí mismo diciendo: yo simplemente quiero una nueva civilización. Claro, pero ese simplemente es simplemente y nada más, porque ciertamente una nueva civilización, lo que él decía es que yo no estoy aquí para hacer política. Él, aunque hiciera ese pensamiento económico, no hizo política directamente, no se metió en nada de ninguna organización, pero querría revolucionar los sentimientos, con esa idea de que la poesía puede ser lo que mueve el mundo, y él tuvo la esperanza de intentar visionar o visualizar un mundo mejor. No lo consiguió, pero lo que se consiguió es dejar una obra extraordinaria, una obra que hay que leer en inglés, porque si todas las traducciones de poesía sufren, en el caso de Rapaun o de Thomas Eliot, pues sufren aún más, porque es una poesía culta, difícil, pero que tiene una musicalidad, porque a él le encantaba la música, por eso llaman cantos. Él le dijo a un español que en español se tenía que traducir como cantares, pero bueno, siempre se ha traducido como cantos. Entonces esa musicalidad se pierde, pero todos aquellos que tengan la oportunidad de acercarse a su antología poética o a cualquiera de los cantos, los pisanos, los italianos, los de Pisa, pues pueden encontrar un mundo que es a la vez la mezcla del mundo antiguo y del mundo nuevo. Todo ello a través de un prisma personal, como no se ha visto probablemente en todo el siglo XX. Uno de los grandes literatos del siglo XX, sin duda, y probablemente de toda la literatura universal, incluso algo más que un literato. Don Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que pronto vuelva a estar con nosotros para tratar otro de estos temas particularmente importantes. Y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias por estar ahí día tras día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.